Buenas tardes a todas y no sé si algún hombre también hay conectado, que bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Y nada, bienvenido a este webinar sobre la sexualidad en la edad madura con enfermedad renal. A través del grupo que lo organizamos bajo el grupo de mujeres de la Federación Nacional Alcer. Y bueno, estamos encantadas de llevar a cabo este webinar, de volver a retomar estos webinares que ya hacía tiempo que no se llevaba a cabo. Antes de presentar, de hacer la presentación a la mesa inaugural y a las dos ponentes, me gustaría daros unos datos donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que define la sexualidad como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y que abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Las personas con enfermedad renal crónica solemos presentar una alta incidencia de disminuciones sexuales, lo que afecta profundamente a nuestra calidad de vida en los ámbitos biológicos, psicológicos y sociales. En pacientes sometidos a hemodiálisis, la sexualidad se convierte en un tema sensible y complejo de abordarlo clínicamente. Impacto por género. El hombre entre el 30 y el 50% puede sufrir alteraciones en la eyaculación, afectando su bienestar emocional y satisfacción sexual. En cambio, las mujeres, los cambios hormonales pueden disminuir el deseo sexual, aunque con menor impacto directo que el de los hombres. Factores adicionales que afectan a la sexualidad. Enfermedades asociadas como la diabetes, la hipertensión, trastornos vasculares, ansiedad y depresión. Los medicamentos que tomamos como los inmunosupresores. En mujeres puede causar infecciones genitales como candidiasis. En hombres puede contribuir a la difusión eréctil. En conjunto, estos factores hacen que el tratamiento de la sexualidad en pacientes con enfermedad renal requiera una atención integral y personalizada. Por eso estamos aquí hoy en este webinar, sobre todo para las mujeres con enfermedad renal, para aclarar ciertas incertidumbres que tenemos sobre la sexualidad en la edad madura con enfermedad renal crónica. Me gustaría ceder la palabra y agradecer enormemente que esté presente en esta mesa inaugural a doña Irene Larrañeta, que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Nefrología, Sociedad Española de Nefrología Nefrológica, y ella es enfermera de la unidad de diálisis del Hospital de Navarra. No sé, espero que me corrija Irene, ¿lo he dicho correcto? Hola, buenas tardes. Soy supervisora de diálisis del Hospital Universitario de Navarra y sobre Muy todo bien. enfermera, desde luego que sí. Enfermera, muy bien, muy bien. Muchísimas Pues nada, pues gracias. muchísimas gracias, te cedo la palabra, de verdad, muchas gracias pues para donar también tu tiempo en este webinar que es tan importante para nosotras. Y bueno, y que esté la sede representada, pues bueno, para nosotros que las mujeres que tenemos la enfermedad renal sabemos que el nexo de unión que tenemos con la enfermería nefrológica. Buenas tardes y sobre todo agradeceros que nos hayáis invitado a las enfermeras de nefrología. Siempre es una alegría que contéis con nosotras para estos eventos. Hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental de la vida, pero que con frecuencia se ignora en la práctica clínica, que es la sexualidad en la mujer madura con enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de la enfermedad renal crónica solemos centrarnos en sus aspectos clínicos, analíticos o en el tratamiento sustitutivo. Y las que nos dedicamos al cuidado, pues al final pasamos más tiempo a veces mirando el monitor y esperando que el KTV esté perfecto y sin embargo, pues a veces se nos olvida crear ese clima para hablar con nuestras pacientes y nuestros pacientes de este tema tan importante. Sin embargo, la salud sexual forma parte de la salud integral. La sexualidad no es solo actividad sexual, es también identidad, afecto, autoestima, relación con el propio cuerpo y vínculo con los demás. En las mujeres con enfermedad renal crónica, la disfunción sexual es mucho más frecuente y compleja que en la población general. Pues ya sabemos que las cifras son altísimas. Se estima que alrededor del 84% de las mujeres en diálisis presenta algún tipo de disfunción sexual y sobre todo que muchas de ellas no nos lo comunican. Además, hasta el 75% refiere a ausencia de orgasmos o tener dificultades extremas para conseguirlo, especialmente en mujeres en hemodiálisis. La menopausia precoz tampoco ayuda y el hipoestrogenismo también es muy común,
favoreciendo sequedad vaginal y dolor en las relaciones, etcétera. Además ya pues todos los problemas hormonales pues contribuyen a la pérdida de deseo sexual. Todo esto lo van a explicar mis compañeras de mesa mucho mejor que yo y de manera más profunda. A esto se suman factores emocionales como la alteración de la autoestima, la fatiga crónica y en muchos casos el cambio en la dinámica de pareja, cuando uno de los miembros además pasa a ser cuidador. Entonces los roles cambian y se generan situaciones, podríamos decir, incómodas, ¿no? Entre la paciente, su pareja, la familia. Todo ello convierte la sexualidad en una dimensión especialmente vulnerable que tiene un impacto profundo en la calidad de vida. Pero también si lo tratamos bien, si lo reconocemos, lo hablamos, lo abordamos, puede ser potencialmente recuperable. Por eso, hablar de sexualidad de la mujer con enfermedad renal crónica es hablar de dignidad, de acompañamiento y de derecho a una vida plena. Hablar de sexualidad no es entrar en la intimidad, que ese es el miedo que nos da, porque muchas veces parece que nos resulta violento hablar de estos temas. Todo lo contrario, deberíamos crear un clima en el cual las mujeres fueran capaces, y los hombres también, de contarnos, ¿no? Sus problemas, sus dificultades, sus dudas. Es una dimensión más de la salud y tenemos que comprender qué cambios afrontan estas mujeres, qué cambios afrontáis. Escuchar, acompañar, abrir espacios seguros donde os podéis expresar cómo vivís la sexualidad, vuestras dudas, vuestros miedos, vuestros deseos y ofrecer herramientas concretas desde la práctica enfermera para acompañar y mejorar vuestro bienestar sexual. Porque las enfermeras nos tenemos que acordar que no somos meros técnicos que limitan su trabajo al manejo del monitor de diálisis. Debemos ofrecer cuidados en todas las esferas del ser humano y cuidar es también escuchar lo que no siempre se dice. Y la sexualidad merece ser nombrada, cuidada y respetada. Reitero mi agradecimiento y siento los problemas que hemos tenido con el sonido. Pues nada, Irene, afortunadamente, menos mal que se ha solucionado tu problema, porque qué interesante todo lo que nos has transmitido a las mujeres y hombres también con enfermedad renal, de verdad. Me quedo con el cuidado, me quedo con el respeto también hasta ante este tema que esta tarde vamos a abordar, con lo cual, en definitiva, de verdad, interesantísimo tus aportaciones, Irene. Muchísimas gracias. Ahora sí que vamos a pasar, vamos a ceder la palabra en primer lugar a la doctora Joana Larreategui. No sé si lo he dicho bien. Sí, 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 perfecto. Bueno, la doctora es del Servicio de Ginecología Oxy de Barrurde, en Galdacano. Se formó en el Hospital Universitario de Donostia, donde luego trabajó como ginecóloga general. Tras varios años se trasladó al Hospital de Galdacao, perdón, en el 2018, donde se formó en ginecología benigna y ecografía ginecológica. Y llevó la consulta de ginecología benigna, con mioma, endometriosis, patología cervical, hospitalaria. La doctora Joana forma parte del servicio de ginecología del OSI de Donostierra y está colegiada en Vizcaya como especialista en obstetricia y ginecología. Este servicio cuenta con un equipo multidisciplinar que atiende a diversas áreas como ginecología general, oncología, ginecología, en obstetricia, ginecología, reproducción asistida, suelo pélvico y demás. No sé, doctora, de verdad, enhorabuena, de verdad, toda y la suerte que tenemos de tenerte hoy aquí presente. Muchísimas Gracias. gracias. Cedo la palabra. Gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias por permitirme participar. Yo voy a dar una visión de la mujer en la menopausia, los síntomas que esta acarrea y cómo pueden afectar a mujeres con enfermedad renal crónica. He hecho una pequeña presentación que os voy a compartir y empieza la exposición. Uy, vaya, ha empezado por atrás. Un segundo, ¿eh? Ahora. Vale, ¿lo veis bien? Sí. Sí, perfecto. Un segundo que me voy a quitar esto de mí. No sé si me quita esto. Ahí. Vale. Bueno, yo os voy a hablar sobre la mujer en menopausia.
¿no? Ay, me quedó el ordenador bloqueado. Hoy tenemos problemas, ¿eh? Oye, de verdad, ¿eh? Ahora, ya está. Bueno, lo primero que hay que decir es que la mujer con enfermedad renal crónica, a pesar de las limitaciones y dificultades causadas por su enfermedad, puede llevar una vida plena. La tasa de enfermedad renal crónica aumenta de forma lineal con la edad. Con 30 a 40 años la prevalencia es de un 13%, y con 70 y 80 sube hasta un 27%. Es más frecuente en mujeres, pero los hombres tienen más riesgo de progresión a enfermedad renal crónica en estadio final. Dicen los estudios que puede ser por un peor control metabólico de la tensión arterial. La enfermedad renal crónica aumenta en 2,5 veces el riesgo de una menopausia prematura, una menopausia precoz. Y eso lo hace de forma independiente de los factores de riesgo cardiovasculares o del diagnóstico de diabetes, que ellos mismos per se aumentan también el riesgo de tener una menopausia prematura, una menopausia precoz. La edad media de menopausia en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio final es de 45 años, cuando la normalidad suele rondar los 50. Sabemos que las mujeres con enfermedad renal crónica tienen una vida fértil más corta y que tienen alteraciones menstruales en general. Entre el 19 y el 47% de las pacientes en hemodiálisis tienen alteraciones menstruales y hasta el 75% de las pacientes tienen alteraciones menstruales en diálisis peritoneal. Pueden ser alteraciones como una falta de menstruación, menstruaciones cortas o sangrados menstruales muy abundantes, también relacionado con las medicaciones. En el ciclo menstrual, los efectos de la uremia crónica y de la disminución de la función renal genera una alteración a nivel del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, el eje que regula las hormonas sexuales. Eso genera una pérdida de pulsatilidad. Las hormonas sexuales se generan a través de pulsos para que el ovario funcione y también a través de ciclos. La GnRH, la FSH y el estrógeno pierden esa pulsatilidad y eso hace que el ovario no funcione. Por lo tanto, genera un déficit estrogénico. Los niveles de estrógeno y de gestágenos, que son los que generan los ovarios, disminuyen en la mujer con enfermedad renal crónica, sobre todo en las fases finales. Aparte de eso, se genera una elevación de la prolactina por un aumento de producción y por una disminución del aclaramiento. Y eso genera lo que son las alteraciones menstruales que os comentaba antes, que con el trasplante y la diálisis nocturna mejoran. La perimenopausia, es decir, esas alteraciones menstruales que ya per se las mujeres con enfermedad renal crónica pueden tener, se acentúan con la perimenopausia, que puede durar entre 4 y 8 años de media. Sabemos que la menopausia es estar un año sin regla y que la normalidad son entre 45 y 55 con una media de 50, con lo cual tenemos ya adelantado y encima la perimenopausia nos altera más todavía a las mujeres. Hay múltiples síntomas relacionados con la menopausia. Los sofocos son los más frecuentes, son los que más conocemos. Las alteraciones del sueño, alteraciones menstruales, cambios de humor, ansiedad, tristeza y depresión, dolor articular, fatiga, alteración de la concentración o lo que le llaman niebla mental, la sequedad vaginal, dolor con las relaciones, infecciones de orina, osteoporosis, aumento del riesgo cardiovascular. Todos estos son síntomas típicos de menopausia y encima se superponen a la sintomatología generada por la enfermedad renal crónica. No tenemos datos, porque no hay estudios, sobre cuánto más genera la menopausia de estos síntomas sobre la mujer con enfermedad renal crónica. La clínica climatérica o los sofocos son menos intensos porque tienen una alteración de la termorregulación central, son menos sensibles a los cambios las mujeres con enfermedad renal crónica debido a la uremia crónica. Además, la comorbilidad puede afectar a la circulación periférica y al sistema autónomo, con lo cual las hace menos sensibles también a los sofocos. Y además, los tratamientos que toman, depende de la causa o de la etiología o si hay alguna comorbilidad asociada, también puede atenuar la respuesta vasomotora, el sofoco. Sin embargo, los síntomas urogenitales son más intensos en la mujer con enfermedad renal crónica. La uremia, la inflamación crónica,
Las alteraciones del metabolismo del calcio, el fósforo y las comorbilidades hace que esa sequedad, esa irritabilidad, ese picor sea mayor. Luego tenemos la osteoporosis, que como ya tenemos alterado el metabolismo del calcio, el fósforo, la menopausia aporta un poquito más a esa alteración. Y luego el riesgo cardiovascular aumentado con la menopausia aumenta todavía más. El tratamiento de la menopausia, iniciamos siempre un tratamiento no hormonal. El ejercicio físico, qué importante. 2-3 horas por semana, dicen los estudios, se hace buenamente lo que se puede. Mejora los sofocos, ayuda a regular el sueño, disminuye la ansiedad, aumenta la masa ósea y la masa muscular. El mindfulness y las técnicas de relajación mejoran la ansiedad en la mujer en menopausia. En este momento estoy hablando de generalidades, de mujer en menopausia en general, porque no hay datos de mujer en menopausia y con enfermedad renal crónica sobre todos estos efectos en concreto. Las isoflavonas de sojas en principio son seguras en la enfermedad renal crónica leve moderada. En la final no están recomendadas y esto sirve solo para los sofocos. La cimicifugas racemosa sirve para los sofocos y para la ansiedad. Y tenemos que tener cuidado en las mujeres que tienen una afectación hepática del hígado. Y luego tenemos la melatonina, que ayuda a regular el sueño. En menopausia, el tratamiento más efectivo para los síntomas propios de la menopausia, es decir, para los sofocos, es la terapia hormonal sustitutiva. La indicación, lo que os comentaba, son sofocos. No hay indicación renoprotectora de la terapia hormonal sustitutiva para con el riñón, aunque hay datos, parece que hay datos, sobre todo a nivel experimental en animales, que disminuye la fibrosis renal y mejora la función a nivel glomerular, creo que era. Pero esto no se ha demostrado en los ensayos clínicos con humanos. No hay evidencia en humanos todavía. No hay guías específicas en enfermedad renal crónica y menopausia porque no hay estudios. Todo lo que hay es observacional. Han cogido, han mirado cohortes previas y han visto que parece que mejora la sintomatología, parece que, pero todo se queda en un parece que. Lo que sí que sabemos, porque no sabemos dosis exactas, qué tratamiento, cuál, vía, seguridad a largo plazo, qué controles, todo eso es desconocido, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que la dosis de estrógeno tiene que ser entre un 50 y un 70% menos que mujeres sin enfermedad renal crónica, que hay que monitorizar los niveles, sobre todo porque interaccionan con otros medicamentos como los inhibidores de la calcineurina. Los gestágenos que ponemos tienen que ser micronizados, cuanto más natural mejor. La vía de administración preferida es la transdérmica porque tiene menos riesgo trombótico en general, pero no tenemos claro los controles ni el riesgo-beneficio a largo plazo de la terapia hormonal sustitutiva, ni de la seguridad. Hablan de hacer una vigilancia estrecha del riesgo trombótico, de la tensión, de la retención, de los niveles de otros medicamentos para no hacer para no tener una intoxicación. Un punto en el que están un poquito más de acuerdo es en el fallo varicoprecoz, es decir, en la menopausia prematura, por debajo de los 40 años, sí que está indicado y ahí podemos tener una ventana de oportunidad porque además podemos aprovechar ese parece que debe función renoprotectora. Lo que pasa es que hay que individualizar el riesgo y tiene que ser una decisión multidisciplinar en el que participe el nefrólogo, endocrino, gine, etc. El síndrome urogenital menopáusico, la causa es en mujeres en menopausia en general. La causa es la disminución del estrógeno. La prevalencia, es decir, entre el 40 y el 60 de las mujeres refieren que tienen síndrome urogenital y es más frecuente o se hace más intenso a medida que pasan los años de menopausia. Lo que nosotros sabemos es que el 70% de las mujeres no consulta por este picor, esta irritación, por vergüenza, por cultura, porque es normal en menopausia y no se consulta. Los efectos del déficit estrogénico es un adelgazamiento vaginal, la pérdida de elasticidad, acortamiento y estrechamiento de la vagina, la pérdida de la rugosidad. No hay secreción, no hay lubricación y además el pH vaginal se eleva, con lo cual aumenta el riesgo de tener ciertas infecciones.
¿Qué nos da? ¿Qué síntomas? Pues dolor con el coito, no lubrican, sequedad, irritación, picor, fisuras, flujo maloliente, síntomas urinarios, infecciones urinarias, etc. Lo primero que tenemos que hacer es hábitos de vida, eso es algo básico y muy importante y que en la gran parte de la población se nos olvida. Evitar los jabones, los detergentes y los desodorantes íntimos, tan de moda ahora. Pueden alterar el pH y la flora vaginal. Hay que secar sin frotar. La ropa interior debe ser de algodón, amplia. Hay que evitar compresas y salva slip, cosa difícil en la mujer en menopausia y en la mujer más madura, porque también tenemos bastante incontinencia. Y por supuesto, no usar toallitas húmedas y no lavar con agua atascada a micción. Los hidratantes vulvovaginales 2-3 veces por semana, bioadhesivos con ácido hialurónico, nos ayudan. Y los lubricantes de base acuosa, oleosa o de silicona, cuidado con la rotura de preservativo de látex con la base oleosa, esos son lo inicial de cara al sexo, al coito. Y la base siempre tiene que ser los hidratantes. Los lubricantes sin hidratantes, difícil. El lubricante sirve para el sexo, el hidratante es lo que nos mantiene elástico. Los síntomas persistentes a pesar del tratamiento inicial, la terapia estrogénica a baja dosis local es compatible con la enfermedad crónica y no aumenta el riesgo cardiovascular. Hay diferentes formas de administración, en crema, en cápsulas o en anillo. El anillo en España creo que estuvo, pero ya no está. Se pone 2-3 veces a la semana. Tiene mayor eficacia, sobre todo para mujeres que tienen síntomas vulvovaginales graves. Restaura el pH, engrosa el epitelio, aumenta el flujo, disminuye de forma clara las infecciones de orina, la urgencia miccional y la frecuencia miccional, es decir, menos urgencia y menos ganas de hacer pis todo el rato. Pero no sirve para la incontinencia. Los efectos adversos, sorprendentemente, uno de los más importantes es el picor, poner crema, poner la cápsula y picar. Cambiando el compuesto normalmente mejoran. Y las contraindicaciones, cánceres hormonodependientes, sangrados vaginales desconocidos, trombosis activa, hepatopatías graves, tienen pocas contraindicaciones. Luego, con los síntomas urogenitales, hay tratamientos alternativos muy de moda ahora, como la radiofrecuencia, la famosa Indiva, que parece que mejora la elasticidad, el grosor y la hidratación a nivel vaginal, esto lo que le llaman el rejuvenecimiento vaginal. Parece que reduce el picor entre un 40 y 60% tras 2-3 semanas de uso y parece que se mantiene entre 3 y 6 meses. Lo que pasa es que los estudios son muy pequeños, con muy pocas pacientes y se necesitan más estudios más grandes para dar una recomendación adecuada. Luego tenemos el láser CO2, que eso parece que remodela el colágeno, reduce el picor entre un 60 y un 70%, también pocos estudios y pocas pacientes. La terapia con plasma rico en plaquetas, estimular la regeneración de la mucosa, es solo experimental, no está recomendada como un tratamiento, aunque también parece que reduce el picor. Y luego tenemos terapias emergentes, de las que todavía no tenemos ningún tipo de dato, que son la fotobiomodulación, la electroestimulación, el ultrasonido focalizado. Son terapias que son muy caras, que solo en principio se utilizan a nivel privado, porque todavía no hay estudios para generar recomendaciones claras, no porque no parezca que funcione, sino porque no tenemos estudios de seguridad, estudios de tiempo, de dosis, etc. El sistema de salud no lo cubre de momento. Y la menopausia provoca, como conclusión, tener que decir que la menopausia provoca una sintomatología a veces incapacitante en las mujeres y afecta su calidad de vida. Y estos cambios pueden ser más acusados en mujeres con enfermedad renal crónica por la superposición de los síntomas. No solo la menopausia, sino la enfermedad renal genera síntomas muy parecidos. Se desconoce el efecto, es decir, el grado de implicación de la menopausia en la enfermedad renal y en sus síntomas acompañantes a nivel urogenital. Y se desconocen los efectos de ciertos tratamientos, ya que no disponemos de estudios en mujeres en concreto con enfermedad renal crónica. Así que, como siempre, y esperemos que vaya para más, necesitamos más investigación para hacer recomendaciones adecuadas e individualizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, me quedo con la conclusión que no hay muchos estudios y al final parece que, pero no tenemos conclusión Sí. de nuestra enfermedad renal.
Me hace eco, no sé por qué. Se me Igual escucha soy eco, yo. se me hace eco, Sí, ¿no? tienes eco, Pepi, sí. No sé si tienes algo por ahí abierto. ¿Ahora? Ahora bien. Ahora, ¿no? Perdón. Bueno, doctora, si le parece, cuando finalice la ponencia de Cristina, entonces entramos en turnos de preguntas, ¿vale? ¿Qué le parece? De acuerdo, perfecto. Para no, para seguir en la línea. Bueno, pues nada, vamos ahora a presentar a doña Cristina Sánchez, psicóloga y sexóloga de la Asociación Alcer Málaga, psicóloga licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga y máster en Psicología de la Sexualidad y Terapia de Pareja por el Instituto Andaluz de Sexología, además experta en psicoterapia integradora en trauma y apego con EDMR por la Universidad a Distancia de Madrid, con una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito de la enfermedad renal crónica. Desde el 2016 forma parte del equipo de la Asociación Alcer Málaga, donde ofrece atención psicológica a personas de todas las etapas, en todas sus etapas y estadios, así como a sus familiares. Lleva también a cambio pues, también programas grupales centrados en el afrontamiento de la enfermedad, como la herencia al tratamiento, sexualidad y bienestar emocional. Añadir que presta colaboración en proyectos de sensibilización y formación dirigidos a pacientes y profesionales sanitarios y su enfoque integra la dimensión emocional, relacional y sexual de la salud, promoviendo una atención integral y humana y centrándose sobre todo en el contexto de la enfermedad renal, velando siempre desde hace ya 10 años por mejorar el bienestar emocional de los pacientes renales de Málaga y provincia. Cedo la palabra a Cristina Sánchez. Bien, bueno, buenas tardes a todas. ¿Me escucháis bien? Si no, me lo decís, ¿vale? Me hacéis una señalilla. Muchas gracias, Pepi. Gracias por acordarte de mí, por contar conmigo. Y bueno, gracias también a la Federación por contar conmigo esta tarde. Eh, Estoy especialmente emocionada de dar esta ponencia porque se unen mis dos pasiones, que son la sexualidad y la enfermedad renal. Vale, entonces, bueno, voy a poner ya para presentarla. ¿Puedo presentar, verdad, Ana? Sí, Cristina, sí, Voy a- puedes. Venga, voy. Eh, a ver si así lo veis todas bien, ¿no? Porque yo no la Sí, veo en el Zoom. ¿Vosotras perfecto. lo veis? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, ¿por qué me hace especial ilusión hablar hoy de esto? Porque, bueno, a lo largo de los años que llevo trabajando con pacientes renales, nos hemos dado cuenta, no solamente yo, sino, bueno, por personal sanitario, que hay una barrera en este tema, que hay mucho tabú todavía, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, hablar de sexualidad no significa solamente hablar de relaciones sexuales. Y eso hoy quiero que se quede claro y luego lo explicaré mejor. Es también hablar pues de cómo llevamos nuestra vida, de cómo nos conectamos con la pareja o con nosotros mismos, ¿vale? Y del bienestar emocional que tenemos. Y obviamente en la enfermedad renal la sexualidad también necesita de este cuidado, de cuidado en este aspecto, ¿vale? Eh, Siempre se priorizan, tengo la sensación, los aspectos médicos. Miramos la dieta, miramos la analítica, miramos qué hábitos tiene el paciente, pero no preguntamos o no solemos sacar el tema de la sexualidad. Y no, tenemos que tener en cuenta que cuando el cuerpo nos cambia, también cambia cómo nos sentimos. Bueno, por daros algunos datos, ¿vale? Más del 70% de las mujeres, estando en diálisis o trasplantadas, sobre todo, ¿vale? Experimentan algún tipo de disfunción sexual. Solamente entre el 10 y el 20% hablan de ello. Da igual que sea médico, enfermera o con un psicólogo, ¿vale? Pero hablarlo solamente entre el 10 y el 20%. Y el 85% considera que su vida sexual ha cambiado desde que empezó el tratamiento renal, ya sea el que sea, ¿vale? Da igual que sea hemodiálisis, diálisis o los inmunosupresores.
Las disfunciones más frecuentes, entre el 65 y el 80%, tienen bajo deseo sexual. Esta es la más común, ¿vale? Tenemos pocas ganas, poco apetito. Entre el 55 y el 75% tenemos o tienen dificultad para la excitación. Casi siempre tiene que ver también, bueno, ahora más adelante lo explicaré, con otros ámbitos, ¿no?, de la persona, pero también con la lubricación. Y esto hace que entre el 40 y el 60% tenga dolor o molestias. ¿Qué entendemos por sexualidad? La sexualidad es una dimensión que nos acompaña desde toda la vida. Desde toda la vida quiere decir desde que somos prácticamente unos bebés. Eso no es que desaparezca cuando tenemos una enfermedad o desaparece cuando tenemos cierta edad. Solamente se va transformando conforme pasan los años. ¿Esto qué incluye? Incluye el placer y el deseo, que es esa capacidad que tengamos de disfrutar del sexo. Incluye la parte relacional, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Incluye también la autoestima y la autoimagen, cómo nos vemos y cómo nos afecta la imagen o la percepción que tenemos de nosotros mismos. Este impacto emocional es real y no solamente la enfermedad renal va a afectar al cuerpo, sino que también nos afecta a nivel emocional, afecta a las relaciones y afecta a esa percepción de una misma. Esto es otra cosa que me suelo encontrar mucho y bueno, he visto que hay ya varios estudios, por ejemplo, uno de la SEN de 2021 que dice que el 82% de los profesionales reconoce que no ha hablado casi nunca o casi nunca de la sexualidad con los pacientes. Que una de cada 10 mujeres habla con su nefrólogo o su enfermera sobre los cambios sexuales o sobre emociones, pero que el 87% desearía hablar y le gustaría que la persona que tiene enfrente lo hiciera de forma natural. ¿Qué callan las mujeres con enfermedad renal? Esto me lo encuentro mucho porque a mí me dice mucho. Esta parte yo, para mí, como si no existiera. Eso está muerto para mí. Es la frase típica que yo me encuentro. Sobre todo cuando ya pasa una cierta edad, que también es un poco lo que nos atañe hoy, sienten vergüenza, sienten pudor al hablar de lo que les pasa. O te dicen, yo con todo lo que tengo, esto es lo de menos. O ya no se sienten atractivas, no se gustan a sí mismas por todos los cambios que han vivido en sus cuerpos, ¿vale? Cuando no lo hablamos, esa sexualidad se va apagando. Y no solamente por el cambio que hemos tenido físico, sino también por el aislamiento, porque nos aislamos. Entonces, para romper ese círculo de silencio, de no hablar del tema, ¿qué tenemos que hacer? Pues favorecer la comunicación. Muchas mujeres dejan de buscar esos momentos de cercanía y dicen, bueno, como que esto ya no es para mí. Es que el sexo ya, o la parte sexual, eso está olvidado para mí. No quiero saber nada de eso. De hecho, me ha pasado cuando le pregunto a alguien en concreto por ese tema. Es que ni siquiera quieren hablarlo. Si tienen pareja, hay cierta distancia, porque además la pareja lo puede rechazar, o sea, lo puede entender como que es un rechazo o como que no muestra interés y eso hace que se alejen más todavía. La solución, si tenemos pareja, háblalo abiertamente y si no, con profesionales o con amistades o con quien podamos. Vale, voy a mencionar los factores físicos, aunque algunos lo ha mencionado la doctora, pero bueno, yo lo voy a hacer mucho más por encima, ¿vale? Como ya con la enfermedad renal crónica el cuerpo no produce ni regula las hormonas de igual forma, se va a ver, aparte también por la menopausia o por la edad, que hay una disminución de estrógeno, que eso reduce la lubricación y, como ha dicho la doctora, la elasticidad también sufre y la sensibilidad en las partes erógenas. Hay un aumento de la prolactina, que eso también hace que se reduzca el deseo y que disminuya la libido o la excitación sexual. Y eso es resultado también que se produzca la sequedad vaginal y al estar más seco pues tenga más molestia, tengo dolor y por lo tanto no intento hacer una cosa que me causa molestia o dolor. Vale. Vamos a hablar ahora de la fatiga. Porque las pacientes lo que mayormente cuentan es estoy muy cansado.
¿vale? Puede ser por la diálisis, puede ser porque tengan anemia, que también suele ser como un factor secundario, o un efecto secundario, pero todo ese esfuerzo que hace el cuerpo para mantenernos en equilibrio nos hace que estemos agotadas. Y muchas mujeres dicen que es que se sienten sin energía, que como si yo no tengo tiempo, ni ganas de estar con todo lo que tengo que hacer en el día a día, en lo cotidiano, ¿cómo voy a estar pensando en tener sexo? Los efectos de la medicación. Bueno, también lo mencionó Pepi antes, pues los efectos que tienen los antihipertensivos. Al reducir la presión sanguínea, también se reduce esa presión en la zona genital, ¿vale? Siempre yo he explicado que conocemos que los hombres en el pene tienen esa presión, ¿no? O sea, funciona también con sangre. Las mujeres también se nos agolpa la sangre, para que me entendáis, en la zona genital. Cuando nosotras estamos citadas, si nos fijamos, que espero que todas os miréis la zona genital, si nos fijamos, esa zona se enrojece, se pone más rojita, se pone más gordita, y eso quiere decir que los vasos sanguíneos de esa zona están cogiendo más presión, ¿vale? Entonces, los antihipertensivos actúan también en inhibir eso. Los antidepresivos, ¿vale? Que también disminuyen o retrasan el orgasmo, y otros fármacos como son pues, los ansiolíticos, los diuréticos, los corticoides, ¿vale? Eso también lo altera. Los cambios menstruales, bueno, como ya ha mencionado la doctora, no me voy a repetir mucho, pero es verdad que incluso no tiene por qué llegar a la edad madura o a la edad normal de las pacientes que tienen la menopausia, sino que hay veces que la falta, al alterar la ovulación, esa menstruación llega antes, esta falta de menstruación llega antes. Entonces, esa menopausia provoca todo lo que ha dicho la doctora. Falta de lubricación, afectan al deseo también, y ojo con esto, que también afecta en parte a la fertilidad, pero no quiere decir que desaparezca por completo, ¿vale? Por eso también es importante lo de la anticoncepción. Vale. Y por último, hablaros de la imagen corporal, porque el 62% se siente menos atractiva o menos femenina desde que empezó el tratamiento. ¿Por qué? Bueno, pues por las cicatrices, por el catéter, porque tengan fístulas, porque tengan estrés, depresión y me he dejado, me veo peor, o porque me siento cansada y me noto cansada. Por eso el cansancio, ese cansancio del que hablan muchas de las pacientes con enfermedad renal, no es solamente físico, también es un agotamiento mental. Vale, ahora, los factores psicológicos. No tengo datos, pero sí os puedo decir que un 60% o un 70% desde el diagnóstico puede sufrir episodios de ansiedad y depresión, ¿vale? Y eso puede también venir del miedo al rechazo, o tengo muchas preocupaciones con mi enfermedad y eso me va a afectar en el ámbito íntimo. Me siento culpable porque no quiero dar más trabajo, no quiero molestar a mi pareja. Está ese cambio de roles del que hemos hablado. Si pasamos de ser, la pareja pasa a ser cuidadora, ahora yo paso a ser persona cuidada y altera un poco esa dinámica que teníamos. Me siento como más vulnerable. Y además hay una pérdida de deseo provocada por el cansancio, la baja autoestima y esas preocupaciones. Algunos consejillos prácticos, ¿vale? Que estemos descansadas. Priorizar el descanso quiere decir que si yo me encuentro cansada, no voy a tener ganas de tener ningún encuentro íntimo. Cuando hablo de encuentro íntimo, lo voy a decir un poco más adelante, no quiere decir solamente con pareja, ¿vale? Encuentro íntimo puede ser conmigo mismo. Utilizar lubricación artificial, que para eso está, o hidrohidratantes, como ha dicho la doctora, si hay sequedad. Siempre que favorezca, usar todo lo que favorezca que ese encuentro que voy a tener sea más placentero. Tener una rutina saludable, pues lo típico que decimos siempre, que nos viene bien a todos, pero que nos cuesta tanto, ¿no? Tener alimentación equilibrada, hábitos de sueño buenos y planificar los encuentros, quiere decir, esto porque lo he puesto,
Si yo sé que los lunes, miércoles y viernes tengo diálisis, voy a intentar que esos días no voy a pensar en tener nada. A lo mejor es mejor para mí planificarme el tenerlo un martes, un jueves o un sábado o un domingo. Si trabajo, quizás es mejor para mí hacer un sábado o domingo. ¿Y por qué digo planificar? Que esto muchas veces, cuando hablo con la gente, les choca. Es que eso no se planifica. Bueno, si no lo planificamos, lo olvidamos. Si no, no es planificarlo, es propiciarlo. Si no decimos, venga, pues me voy a proponer por lo menos tener un encuentro a la semana, porque si no, es como, yo no tengo ganas de ir al gimnasio a hacer ejercicio, pero si no lo hago, sé que me estoy perjudicando. Sin ganas también lo tengo que intentar, ¿vale? Eh, y esto sé que choca, pero es que la mayoría de las personas que vienen diciendo que tienen falta de deseo, lo primero que se le dice es, pues tienes que intentarlo, porque si no lo intentas no vas a propiciar ese deseo, no va a venir solo. Vale, si no tenemos pareja, pues tenemos que reconectar con nosotros mismos, ¿vale? Redescubrir el cuerpo, tocarnos, notar a ver qué nos da más bienestar, más placer, qué nos calma, fijarnos muy bien en la respiración que tenemos también para sentirnos tranquilas, cuidar las sensaciones. No es lo mismo tener una piel, pues a lo mejor me acabo de duchar, me he echado un exfoliante, me voy a echar una cremita que me huele bien y así pues estoy como me siento mejor conmigo misma. Usar los hidratantes vaginales, aunque no tengamos relaciones, porque la sequedad también molesta, aunque no tengamos relaciones. Y previene molestias y mejora la circulación. Ay, perdón. Y alimentar ese deseo, pero desde lo emocional. Sentirnos atractiva. ¿Qué quiere decir? Irnos a comprar algo que nos guste, nos sienta bien, escuchar música que me anima, ponerme un perfume que me gusta oler, bueno, no sé, hacer cualquier cosa que te haga sentirte mejor. Fantasear, pues leer, imaginar, ver una película que tenga alguna escena erótica. Eso puede despertar en nosotras el deseo, ¿vale? Y tener esos pequeños placeres del día a día que puedan llegar a nutrir el deseo. Reconciliarnos con el cuerpo. Y ahí empieza la sexualidad. A veces, pues simplemente porque tengamos una cicatriz, porque tenemos mollitas, porque tenemos celulitis, no nos gusta vernos, no nos gusta tocarnos y no nos gusta estar, no nos hace sentirnos bien con nosotras mismas. Entonces, si tenemos cicatrices, hay que pensar que es una historia de supervivencia, que no hemos perdido algo, hemos ganado. Y recuperar esa conexión con nosotras mismas, ¿vale? Y decir que la sexualidad no quiere decir, como no tengo pareja, no tengo sexualidad, ¿vale? Porque también el vínculo, igual que se cuida el vínculo con la pareja, tenemos que cuidar el vínculo con nosotras mismas. Y volver a sentirte tú. Pensar en qué parte, en una parte de tu cuerpo que te haga sentir agradecida, que diga, pues las manos, los ojos, las piernas, agradecer al cuerpo por todo lo que nos da, ¿vale? La enfermedad renal puede cambiar el cuerpo, pero no puede quitar el derecho a sentirnos bien con nuestro cuerpo. Si tenemos pareja, y ahora me voy a poner muy pesada con la comunicación, ¿vale? Porque es uno de los pilares. Hablar con honestidad, compartir lo que nos pasa, incluso si nos da vergüenza. Hacer que esa parte que nos hace vulnerables sea también la que nos fortalece. No sentirnos culpables ni exigirnos. Es decir, no me siento culpable porque no tengo ganas o porque no puedo, tampoco me voy a exigir si no tengo ganas y no puedo. Propiciar, ¿vale? Buscando abrazos, caricias, pues el sentido del humor, hacerlo un poco más ameno, sin tener esa presión sexual. No todo es, para que me entendáis, no todo es penetración, ¿vale? Redefinir el deseo, es decir, no medir la frecuencia. O sea, no vamos a pensar, es que llevamos un mes sin hacerlo. No, es que, ¿cuánto tiempo llevamos sin darnos un beso? Un beso, no de hola y adiós, un beso. Un beso que dure más de 10 segundos, que despierte algo en nosotras. A eso me refiero con el deseo, ¿vale? Y todo esto
hace que la comunicación tenga mucho poder, porque si nos comunicamos, sabemos hablar bien con la pareja, vamos a tener un 40% menos de conflicto, porque las parejas que hablan de todo lo que nos pasa tienen menos conflicto, tienen mayor satisfacción y tienen más conexión. Al tener todo eso, va a aumentar la probabilidad de que tengamos contacto físico con la pareja, porque si yo estoy contigo enfadado, molesto, es que como no lo hacemos, pues estoy enfadado y estoy molesto. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola porque no lo hablamos. Oye, vamos a hablarlo, que a lo mejor podemos llegar a una solución y si empezamos a estar mejor tú y yo, tenemos mejor conexión, vamos a poder tener más ganas de tener sexo. Ojo, que el sexo he dicho que no es penetración, ¿vale? Vale, algunos consejillos para comunicarnos mejor. Elegir el momento adecuado, muy importante. Si yo llego por la noche a las 10 de la noche, estoy muy cansada, no tengo ganas de hablar de algo que me supone otro agotamiento más. Usar las frases desde el yo. Intentar evitar el es que tú nunca me haces caso y cambiarlo por es que me siento de esta forma. Es que yo me siento sola o es que no me escucha o es que me siento no escuchada. ¿Vale? Pero intentar evitar porque el acusar al otro, decirles que tú nunca, hace que la otra persona se sienta atacada y puede propiciar un conflicto. Entonces, para evitarlo, vamos a hablar siempre desde el yo. Decir lo que necesitamos, porque si yo no lo digo, la otra persona nos adivina. A veces queremos que la otra persona sepa que yo quiero un abrazo. Es que si yo no te lo digo, a lo mejor tú no lo sabes. Vamos a decirlo. Pues mira, me gustaría que me diera un abrazo, me gustaría que me, me- Es que de hecho hay mujeres que me han dicho, a mí sí me gustaría tener más relaciones con mi marido, pero es que como ya no hemos entrado en una rutina o en un hábito de no tenerlas y tampoco lo hablamos, pues ahí se queda. Si yo digo que necesito tener más relaciones, pues a lo mejor podemos buscar una solución. Validar el esfuerzo del otro. Sé que te cuesta mucho o que te ha costado mucho hacer esto, pero gracias por hacerlo, porque necesitaba que, no sé, ¿vale? Entonces, validar mucho al otro y evitar las suposiciones. Interpretamos mucho lo que le pasa al otro. Interpretamos que el otro está enfadado conmigo porque no lo hacemos. Interpretamos que es que como viene cansada o como está preocupada, pues no lo quiere hacer o no quiere tener relaciones o no quiere tener intimidad. Oye, pues a lo mejor le pasa otra cosa y no tiene que ver con eso. Vale, porque el deseo se construye entre dos. La enfermedad renal puede o uniros mucho o distanciaros mucho. Y todo va a depender de cómo sea la comunicación. La preocupación, el cansancio, los miedos, todo eso, si lo hablamos, va a hacer que nos una más. El silencio va a hacer que nos alejemos. A veces decimos, no, es que no le quiero contar lo que me pasa porque no quiero que se preocupe. Pero es que eso mismo es lo que hace que nos aleje más. Y reforzar el vínculo. Pues hablar de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos. Me cuesta tal, tengo miedo de empezar y no poder terminar. Necesito más cariño, ¿vale? Y evitar las frases como no quiero o no puedo y cambiarlas por necesito esto o me gustaría lo otro. Vale, y es muy normal que el deseo fluctúe. Y no solamente, o sea, en la enfermedad renal también. En las personas que no tienen enfermedad renal también. No tiene que ser solamente con la enfermedad, pero es que el deseo fluctúa durante toda la etapa de nuestra vida, en un mes, en 3 meses, ¿vale? No hay un ritmo correcto. Es decir, a lo mejor para mí es normal hacerlo una vez a la semana, para otra pareja es normal una vez al mes. La normalidad lo vamos a poner nosotros. Darle importancia a la conexión y inventar nuevas formas de intimidad. Si ahora mismo yo no puedo tener una intimidad sexual con penetración por lo que sea, pues voy a buscar otra forma de intimidad. Mirada, masaje, abrazo, el acompañamiento, pero el acompañamiento presente, ¿vale?
El acompañamiento presente, quiero decir, para que me entendáis, no es estar cada uno en una punta del sofá con el móvil, ¿vale? Quiere decir estar en el sofá, estamos viendo la tele, pero estamos juntos, estamos abrazados. A eso me refiero. Porque cuidarme sexualmente va a hacer que yo viva mejor. Me voy a tener que adaptar también a esta etapa de la enfermedad renal o de la sexualidad con enfermedad renal. Voy a tener que buscar soluciones para las dificultades, pues con el médico, con la ginecóloga, si es algo emocional con el psicólogo, ¿vale? No voy a volver atrás, no voy a pensar, es que antes lo hacíamos una vez a la semana, ahora lo hacemos una vez al mes. Bueno, no se trata de volver atrás, se trata de que ahora mismo voy a valorar que lo puedo hacer una vez al mes. Y hablar de ello, que para eso está el equipo sanitario también. Encontrar esos recursos de apoyo. Encontrar el apoyo en el médico si es algo físico, si pensamos que es algo que se puede arreglar con una solución física. Encontrar el apoyo psicológico si es algo emocional, de autoestima, o incluso más específico si es algo que tenga que ver con la sexualidad y la enfermedad renal, pues buscar esa especialidad en concreto que me pueda ayudar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se me habrán olvidado muchas cosas, pero creo que la base la he plasmado. Y recordar que la sexualidad no la podemos olvidar y que es parte también de cuidar el bienestar, que no podemos solamente fijarnos en la alimentación, en sentirme en que tenga la analítica bien, que no, la sexualidad es otra cosa más, como tiene que estar presente en nosotros como el comer, el dormir y todo lo que hacemos a diario, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Bueno, enhorabuena, Cristi. De verdad espero que todas las mujeres que hayamos y los hombres que estén también conectados, pues hayamos aprendido a la conclusión que he llegado, ¿no? A querernos, a reconectar con nosotros mismos, a reconciliarnos, a querernos, a comunicar en caso de que no tengas pareja, pero a comunicarnos con nosotros mismos. Y eso, querernos mucho, porque al final el cuidarse sexualmente es vivir mejor y yo quiero vivir mejor. Muchísimas gracias, de verdad. Mi enhorabuena. Mi enhorabuena a las dos por vuestro tiempo, por donar esta tarde, por esta presentación, porque sé que detrás de estas presentaciones hay mucho trabajo, lo sé yo, porque por Cristi que lleva pues días preparándose porque quiere transmitir lo mejor para las mujeres con enfermedad renal. Con lo cual, de verdad, mi agradecimiento enormemente desde Federación, desde el Grupo Mujer Alcer y enhorabuena a las dos. Ahora entramos en el turno de preguntas. Yo tenía preguntas, pero creo que no me gustaría hacer la primera y me gustaría que si hay posibilidad de que empiece, de que empiece otra mujer o hombre que esté conectado. Venga, creo que vamos a romper ese tabú, ¿no? Ese silencio que a veces nos da vergüenza. Bueno, a ver, bueno, me voy a dirigir a la doctora. Joana, veo Hola. que para romper un poco. Venga, el tema de las mujeres con la... Bueno, aquí, mira, ya está Carmen, ¿vale? Carmen, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, no sé si me escucháis bien. Sí. Sí, vale. Se te Nada, escucha. daros la enhorabuena. Yo soy trabajadora social de Alcero Ourense y mi pregunta es un poco enfocada a cómo podemos hacer los técnicos para animar a hablar de sexualidad y a verbalizar lo que nos pasa. Porque sí que es cierto que muchas mujeres, sobre todo cuando están en hemodiálisis, em, al final las vemos en la sala de diálisis, el contacto que tienen con sus nefrólogos también es en la sala de diálisis y no es un espacio adecuado ni propicio para plantear nada con respecto a este asunto que es muy íntimo y que no quieres plantear en una sala en la que te encuentras con 20 o 30 personas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para animar a que busquen un momento de intimidad con alguien, sea con nosotras, sea con el personal sanitario,
nefrólogos, auxiliares, enfermeros, enfermeras, para, para plantear cuando tienen una dificultad en ese sentido. Cristi, no sé si esto va dirigida a Cristina o va dirigida a la doctora. Las A dos las podéis dos, contestar aquí, las dos. realmente a las dos. Venga, A Joana ver, A la o que quiera Cristina. responder. ¿va a hablar Joana? No. Bueno, yo soy ginecóloga, entonces no conozco bien la dinámica de la hemodiálisis, pero sí que a veces igual me equivoco, ¿eh? Pero el comentar en grupo también puede ayudar a soltar ciertos prejuicios que tenemos. No tiene por qué ser algo personal, puede ser algo grupal, sin tener que incidir en la intimidad de cada uno. Simple y llanamente la globalidad nos ayuda a entendernos mejor. Bueno, yo tengo que decir que he intentado varias veces eh, trabajar o hacer un estudio sobre este tema, pero me ha costado tanto que las personas se abran con este tema, porque yo siempre intento abordar cómo está en general, pero luego voy tocando tema por tema. Carmen, es verdad que yo también voy a las clínicas y también allí en la sala es muy difícil porque hay poca intimidad. Pero si, ¿cómo intento yo sacar el tema este? Si tienen pareja, bueno, es que si no tienen pareja, también hablo de la media de edad que tienen, que son, vamos a poner, mayor de 60 años, ¿vale? Que es un tema cultural, más que otra cosa. Es decir, tú le vas a hablar a una persona de 60 años, o vamos a ponerle 70 ya, ¿no? Porque ya 60, ahora mismo ya sí, pero es que les cuesta mucho. Además, es que me dicen, uy, calla, calla, a mí eso ni me lo menciones. Yo intento hablar de todo. ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal? Pues no sé, si necesita ayuda en casa, le intento entrar por la parte que menos pudor les da. Pero luego le digo, le intento entrar por cómo estás tú con tu cuerpo, sobre todo eso. Es decir, intento hacerle ver primero, porque claro, tampoco sé si tiene pareja, si no tiene pareja. Si sé que tiene pareja, bueno, ¿y cómo estás con tu marido? Obviamente lo hago después de varias veces hablar con ella, no en la primera sesión o en la primera vez. A lo mejor necesito 2 años o un año de haber estado hablando con confianza para que esa persona se abra. Yo lo que me encuentro es que ese problema lo hablo casi siempre con personas menores de 60, porque sí es un problema que les afecta más o les preocupa. A los mayores de 60 o 70, yo creo que tengan o no enfermedad renal, es que es un tema que les da igual, como que ya esto para mí ha muerto y esto ya no existe. Ni quiero comentaros algún día que hemos hablado de tema masturbación, porque también lo he intentado. ¿Por qué? Porque hay personas que sí son muy activas y me lo dicen. Ay, yo cuando tenía pareja, pues yo es que era muy activa, pero ahora ya, bueno, ¿y por qué no? Porque sigue siendo un tabú muy grande. Es como que yo esa parte de mí ya la he enterrado. Es que ni me toco, es que ni me miro. Y eso no puede ser. Porque es que, claro, yo siempre digo, además Pepi me habrá escuchado 1000 veces, es que la sexualidad es como el hacer pipí, es que es una necesidad fisiológica, que es que la necesitamos, porque si no tenemos esa parte cubierta emocionalmente, también vamos a estar mal, vamos a estar más tensos, vamos a estar más irascibles. Es que el tener esa parte cubierta hace que estemos mucho más contentos, para que me entendáis. Entonces, Carmen, ¿cómo nos acercamos, cómo abrimos este tema? Te diría que es que yo tengo mucha dificultad también para hacerlo. Que cuando lo hago en privado. Es decir, tengo en mente unas cuantas con las que sí trato que lo hacemos fuera de la sala de diálisis. Pero es que también es muy difícil llegar a esas personas fuera de la sala, porque casi siempre están, cuando llegan se conectan, luego se van y tienen prisa, lo hago muchas veces online, pero esa parte no se puede olvidar. Bueno, no sé si he contestado a la pregunta o me he ido por las ramas. Sí, no, 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 bien, Muy bien, gracias. muy bien. Ahora tienes levantada la mano, muchas gracias, Cristi.
Zoraida Granado, cuando quiera usted. Hola, buenas tardes. Yo soy psicóloga y sexóloga y terapeuta de pareja en Alcer Castalia, en Castellón, para que nos ubiquemos. Pues yo sí que tengo, voy a romper la lanza, Cris, Cristina y a Joana. Yo soy la persona que siempre habla y porque las compañeras tienen el protocolo de acogida, tanto la trabajadora social como la psicóloga y el psicólogo y todos los profesionales, se habla de sexualidad. Y no se habla desde la preocupación, se habla desde el humor y la pasión. Es decir, lo utilizamos con el humor para quejarnos de lo que realmente nos duele. Y nos duele no ser tenidas en cuenta, no ser escuchadas, lo que nos pasa siempre por ser mujeres. Y es una lanza a favor de la lucha que tenemos todas, ¿no? Desde nuestra profesión, desde nuestra pasión, pero sobre todo desde el discurso repetitivo de que no somos tenidas en cuenta, que decía la compañera, ¿no? Las compañeras. Tenemos que alzar la voz y si no hay estudios los tenemos que crear, Cristina. Estamos todas en ello. Y yo tengo la suerte aquí en Castellón, para bien y para mal, que nos conocemos todos y todas. Y aunque sea la diferencia de que a 20 minutos estás en un pueblo de montaña, hay una red tejida. Y esa red tejida se hace con mucho mimo y mucha pausa. Y yo, cualquier persona me coge, aun saliendo del baño, para que me entendáis, y me dice, tengo que hablar contigo, porque sabe que soy punto, soy punto. Y a lo mejor no me habla del sexo, pero me dice que necesita caricias. Entonces me está hablando de erotismo y sensualidad. Y hay gente que no sabe lo que es el erotismo y la sensualidad porque nunca lo ha tenido. Y es muy triste. Lo siento, pero es muy triste. Y necesitamos hablar con palabras y no solo en educación emocional, que sí, pero es que sin las palabras y la comunicación nos morimos por dentro y no por la enfermedad. Muchas gracias. Además, Zoraida, yo me uno también en que nos cuesta trabajo transmitir los sentimientos, nos cuesta trabajo el decir y querer a alguien y darle un abrazo a alguien del mismo sexo en muchas ocasiones, ¿no? Se puede malinterpretar, ¿no? Tendemos a no decir te quiero a una persona que quiere, una amiga, ¿no? Y creo que hay que transmitir más la palabra te quiero y abrazar y cuando tienes, y sobre todo, a ver, no vas a ir dando abrazo a cualquiera, pero cuando tienes un vínculo con una persona y sobre todo la vinculación que creamos el paciente, las mujeres y hombres con enfermedad renal, ya sea en clínicas de diálisis y demás, esos abrazos, como tú dices, Zoraida, o como transmiten también Cristina, Y hay eso, un dolor que no tenemos en cuenta y es la claro. soledad no deseada. Es que hay Y con la muchas enfermedad personas, sabéis que somos cuidadoras siempre y hasta que nos sentimos que no somos, que no podemos ni pedir el derecho de ser cuidadas. Y es muy duro darse cuenta porque piensas que estás sola también en esa dificultad y no sabes cómo pedir ayuda, ni a quién, muchas veces, ¿no? es que hay muchas personas, tanto hombre como mujer, con enfermedad renal que están muy solas, que no tienen a nadie. Y que lo único que le puede calmar es un simple abrazo, una simple caricia, el enfermero, enfermera, la asociación Alcer que vaya a la clínica de diálisis. Eso es así. Bueno, muy bonito, Zoraida, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera, bueno, oye, que se está animando esto y me alegra mucho? ¿Alguien más que quiera, que tenga duda, que quiera transmitir también sus sentimientos? No, se le escucha a alguien, pero no. Yo en la consulta, como ginecóloga, Sí. pregunto, pregunto por sequedad, por sexualidad, por coito, por... Y muchísima gente se sorprende. Y a mí me sorprende que se sorprendan de que un ginecólogo les pregunte por el dolor, por las molestias, por el orgasmo. Es sorprendente la ausencia de percepción de que podemos tener sexualidad las mujeres, de que es nuestro derecho. Y eso es algo que a mí me preocupa bastante. Yo creo que la juventud está entrando fuerte también con este tema. Eso es lo que yo creo y que irá cambiando. Digo desde los ginecólogos, ¿eh? Desde el punto de vista de la ginecología. Mire, doctora, como mujer con enfermedad renal, donde voy todos los años a la ginecóloga, al ginecólogo, precisamente su nombre, en ningún momento en los años que tengo, nunca me ha preguntado tema, ¿tiene sequedad? ¿Tiene cómo van tus relaciones sexuales? Sabiendo que tengo mi marido. Es decir,
Mi enhorabuena entonces, Joana, de verdad, por tus consultas que tienen, son unas fortunas las mujeres con enfermedad renal de Vizcaya de poder tener una ginecóloga, una doctora, porque siempre ese tabú y además que somos nosotras, si nos da miedo el transmitir, nos callamos y creo que lo ha dicho tanto en tu ponencia como Cristina, el silencio. No queremos transmitir cómo nos podemos sentir. Entonces, si no me sale, si mi ginecólogo que yo voy anualmente no me saca el tema, yo me voy a callar y yo voy al final a tener, voy a continuar con ese dolor, si tengo sequedad, esas carencias y cada vez voy a tener menos relación sexual, ¿no? Eso es así. Sí. Bueno, se está animando. Carmen tiene las manos levantadas. Hola, mira, soy Carmen de Mallorca y sobre la sexualidad la verdad es que ni médicos ni nadie nos preguntan o nos dicen nada. Yo fui a un taller de paciente activo y eran gente pues que tenía también la enfermedad y gente que lo había superado, bueno, que estaba ya trasplantada y todo. Y ahí fue donde pudimos hablar de sexo. O sea, al principio lo sacaron y luego ya se animó todo el mundo, tanto hombres como mujeres, empezamos a hablar del tema. Yo creo que habría que hacer más talleres en ese sentido de sexualidad, tanto como cualquier alcer, paciente activo y todo, porque así la gente, como ya es gente paciente y tal, pues ya como que no te da tanto apuro a la hora de hablarlo porque pasas por lo mismo que ellos. Y creo que estaría muy bien eso. Porque yo la verdad es que ahí hice un grupo de amigos y ahí ya con otra amiga también. A ella, por ejemplo, se le había retirado la regla y a mí no, por ejemplo. Entonces sí que hablábamos un poco del apetito sexual y todo, cosa que ni médicos ni nada no me han preguntado en 2 años que llevo con la enfermedad. Carmen, creo que Carmen de Orense estaba diciendo en su mensaje que todavía tenemos el tabú de que la penetración, de que la sexualidad tiene que ser penetración. Y creo que lo habéis comunicado ambas ponentes, ¿no? No tiene que ser todo penetración. Además, Cristi, en la última ponencia ya, en las últimas presentaciones estaba diciendo que hay mucho más, ¿no? En las caricias, primero querernos a nosotros, evidentemente, y luego la comunicación y el quererse, el que tenga, bueno, el cariño y que no todo tiene que ser penetración, que a lo mejor un abrazo, un simple beso, que dure más de 10 segundos, que a veces creo que nos tenemos que trabajar también las parejas en ese aspecto. ¿Alguien más tiene preguntas? No sé si en los mensajes. Además, bueno, hay que decir que la mujer, bueno, eso creo que lo sabemos todas y si no lo sabemos lo vamos a explicar. Creo que Joana compartirá conmigo, no necesitamos penetración para tener un orgasmo. Es que tenemos pero por cultura, es decir, nos han enseñado que el acto sexual es tal. No, si es que con tener la excitación con el clítoris, es más, puedes llegar al orgasmo con caricias, con un masaje o con otro tipo de cosas. No hace falta llegar a la penetración. Pero si no hay penetración, se siente como inconcluso, como insatisfecho. Y esto es un problema porque estamos hoy hablando de mujeres, pero es que hay hombres con enfermedad renal que no pueden penetrar. Entonces, estamos en lo mismo. Es un poco el cambio de mentalidad o el cambio cultural de, puede ser que la penetración no funcione, pero hay 200 millones de cosas más y la conexión y, bueno, por lo que he dicho, ¿no? Sentirnos queridos, amados, respetados, bueno, ya, solamente era eso. Carmen Solís quiere transmitir algo y no podía levantar la mano, pero yo, como lo ha expuesto en el mensaje, le cedo la palabra. Carmen Solís, si puedes quitar el micrófono para que te podamos oír. Hola, buenas tardes a todas. Perdonadme que no pueda poner la cámara porque me encuentro ahora mismo en la sala de hemodiálisis, pero bueno, no quería perderme esta charla que habéis dado. Y bueno, simplemente por dar una visión de la rama sanitaria,
sí que es cierto que vemos como intrínseco el que los pacientes renales tengan disfunciones sexuales, cuando no es así, ¿no? Realmente creo que somos, que no tenemos la capacidad suficiente para detectarlas a tiempo y que podríamos hacer mucho más en ese aspecto, ¿no? Incluso desde etapas muy tempranas de insuficiencia renal, desde la ERCA en sí. Y esto va un poco de la mano del tema de la maternidad, que es un tema que me hace especialmente ilusión comentar, ¿no? Porque, bueno, más allá del tema de o sea, de cómo vivimos esa sexualidad, pues también está la reproducción en sí, ¿no? Entonces, sí que veo que en ciertas etapas, pues no, quizás nos falta un poco de comentar el tema y de la comunicación, que eso sí que es cierto que pecamos un poco, ¿no? Así que bueno, es algo que intento día a día luchar, que a veces contra marea, pero que bueno, que al menos pues ese granito de arena en lo que podamos aportar, pues abiertos estamos a ello, ¿no? Evidentemente. Y nada más, solamente era puntualizar eso y daros las gracias por permitirme escucharos. Enhorabuena a las ponentes. Muchas gracias, Carmen. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando. ¿Hay alguien ya para finalizar, que le haya quedado alguna duda? Nada, Es todo que yo creo aclarado, que ¿no? el tema de la maternidad sería para otro webinar. Sí, yo creo que ya, yo lo he anotado, Ana y yo creo que ya Para, sabemos, y además que teníamos pendiente ese tema, Ana, Sí. y sería para la siguiente, con lo cual, Joana, sí, podemos contar contigo, perfecto, ¿eh? También. Vale. También dice Carmen Solí que es interesante que se hable de la maternidad en la mujer con enfermedad renal. Magnífico, de verdad. Bueno, mi enhorabuena. Yo estaría más hablando, pero sobre esto, porque este tema, pues bueno, como mujer con enfermedad renal, pues me parece tan interesante. Y daros las gracias. Bueno, Carmen de Alcelorense dice que hace unos años se trató, efectivamente. Hace unos años se habló ya del tema de la mujer. No, Carmen, creo que fue así Sí. el tema de mujer. No sé El si, ahora embarazo. mismo no recuerdo ahora la temática, Sí, sí, pero El creo habíamos que embarazo. hablado de Pepe. embarazo, pero nunca viene mal repetir, desde luego. exactamente correcto, Es Carmen. No algo sé que cómo. siempre está de actualidad. Sí, no sé la temática, bueno, la temática sé que era, pero no sé el tema en sí, cómo se titulaba en aquel momento, pero sí que lo hemos tratado, pero claro, es lo que dices, Carmen, hay que volver a retomar, hay que volver otra vez a hablar de esto, nunca está de más y bueno, y si surgen más temas, lo que sí que quiero comunicaros es que existe un grupo de mujeres con enfermedad renal, que si estáis interesadas, que por favor poneros en contacto con la Federación Nacional, transmitir si queréis pertenecer al grupo, transmitir si queréis una temática, tratar en webinar como estos, que estamos abiertos, tenemos que comunicarnos entre nosotros. Y creo que quién mejor espacio como este, que en una hora hemos aprendido tanto, nos hemos comunicado entre nosotros, nos hemos conocido a nivel nacional entre nosotras y a la vez hemos tenido bueno, la oportunidad de disfrutar de dos ponentes con dos magníficas exposiciones, con lo cual eso no tiene precio que dos profesionales nos hayan dedicado tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. De hecho, hay de Rosy que dice que es enfermera. Muchas gracias, Rosy, que se hayan conectado enfermeras, se hayan conectado doctoras. Gracias por escucharnos, gracias por escuchar la voz de las mujeres y hombres también con enfermedad renal del tema de hoy, de la temática que estábamos hablando de la sexualidad en edad madura. Gracias, de verdad. Hay que volver a repetir. Y nada, estamos en contacto, lo que necesitéis poneros en contacto con la Federación Nacional Alcer. Y muchísimas gracias, muy buenas tardes y nada, a seguir viéndonos. Gracias por todo.